Imagínate por un segundo que estás frente a la multitud más ferviente de España. El sol cae sobre la arena y cada mirada está clavada en ti, esperando que hagas algo imposible, algo que solo tú puedes hacer. Sientes el peso de miles de ojos, de generaciones que te observan y juzgan cada movimiento. Y justo cuando el corazón late más fuerte, cuando la gloria parece al alcance de la mano, decides dar un paso atrás, soltarlo todo y desaparecer. Esta no es una historia de ficción. Esta es la vida de José Tomás Román, el torero que se convirtió en leyenda y luego se retiró en la cima, dejando al mundo entero preguntándose ¿por qué? Créeme, nadie lo entendió. Su talento era inigualable, su nombre una marca que cruzaba fronteras y sin embargo eligió la soledad, la intimidad, un retiro que parecía imposible después de tanta fama. Estás a punto de descubrir por qué José Tomás decidió alejarse del ruido, qué lo llevó a tomar esa decisión y cómo vivió detrás de los reflectores que lo hicieron inmortal. Quédate, porque lo que viene no es solo la historia de un torero, es la historia de un hombre que enfrentó la gloria y eligió la libertad. Pero antes de continuar, si te gustan estas historias reales de famosos y leyendas que decidieron seguir su propio camino, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Cada semana destapamos secretos, misterios y verdades ocultas que nadie más se atreve a contar. Dale al botón rojo, es gratis y me ayudas un montón. Ahora sí, vamos con la historia de José Tomás. Para entender la magnitud de esta historia, tenemos que retroceder a el 20 de agosto de 1975, en la ciudad de Aguascalientes, México, donde nació José Tomás. Sí, México. Aunque su corazón y su leyenda están profundamente ligados a España. Su familia, con raíces españolas, regresó poco después, y fue en Madrid donde se forjó su infancia. José Tomás no creció rodeado de lujos ni de aplausos. Su padre, amante de la tradición taurina, y su madre, una mujer silenciosa pero firme, le enseñaron disciplina y respeto, la base sobre la que se construiría su mito. Tenía hermanos, sí, pero su mundo pronto se centró en él y en su vínculo con los toros, esos animales que lo enfrentarían al límite de la vida desde muy joven. Porque José Tomás no es la típica historia de niño prodigio rodeado de admiradores desde la cuna. Aquí hablamos de un joven que eligió un camino peligroso, casi suicida, para perseguir una pasión que podía matarlo y que, paradójicamente, lo haría inmortal. Ya desde sus primeros años se podía ver su singularidad. Caminaba entre los toros con una calma que aterrorizaba y fascinaba a quienes lo rodeaban. No buscaba la fama lo encontró, pero él siempre mantuvo un vínculo casi religioso con la esencia de su arte, lejos del brillo superficial de las luces y los contratos. El contexto social también era duro. España de finales de los 70 y principios de los 80 estaba despertando de décadas de cambios políticos y culturales. La tauromaquia era un arte sagrado, un símbolo de tradición, y los toreros eran héroes nacionales. Pero ser héroe traía consigo expectativas imposibles y una presión que José Tomás aprendería a manejar con una disciplina sobrehumana. Su formación no se limitó a los entrenamientos físicos. Pasaba horas meditando, observando a los toros, estudiando sus movimientos y buscando entenderlos más allá de la técnica. Era un proceso íntimo, casi místico. Pero detrás de los flashes, detrás de la fama creciente, se escondía un joven que apenas sabía cómo vivir fuera del ruedo. Cuando José Tomás entró en la edad adulta, comenzó a tomar decisiones que escandalizaban incluso a los veteranos de la tauromaquia. A los 16 años debutó profesionalmente en la plaza de toros, mostrando un valor y una técnica que pocos podían igualar. Los rumores sobre su manera de mirar a los toros corrían más rápido que los carteles de sus primeras corridas. Su vida sentimental despertaba curiosidad, pero él mantenía su intimidad sellada. No era un torero que buscara titulares con amores fugaces. Su relación más significativa sería con la tauromaquia misma, una alianza intensa, casi religiosa. Estaba a punto de conocer a los escenarios más grandes de España, donde su nombre se pronunciaría con reverencia y temor. La anticipación era palpable. Cada corrida era una prueba de fuego, cada toro un desafío que podía llevarlo al cielo o al desastre. Fue a mediados de los años 90 cuando el destino decidió probar a José Tomás de manera definitiva. Ya no era simplemente un joven prometedor, se había convertido en el torero que todos esperaban ver, aquel capaz de convertir cada corrida en un acto casi religioso. Las plazas más importantes de España lo recibían con un silencio expectante, seguido de aplausos que estremecían hasta los cimientos de la arena. Aquí es donde prestes mucha atención. José Tomás no solo conquistó al público, sino que los críticos lo elevaron al estatus de mito.
Cada pase, cada arriesgado muletazo, parecía desafiar no solo a los toros, sino al propio concepto de la mortalidad. Paradójicamente, mientras el mundo lo admiraba y los contratos millonarios llegaban a su puerta, José Tomás vivía atrapado en un delicado equilibrio entre la gloria y la soledad. La fama, que para muchos sería un premio, para él se estaba convirtiendo en una especie de jaula dorada. Sus amigos y colegas lo veían retraído, distante. No era arrogancia, era la conciencia de que cada movimiento podía ser el último, cada error fatal. Y lo que viene ahora es la primera gran ironía de su vida. Mientras todos esperaban espectáculo, José Tomás empezaba a cuestionar la necesidad misma de continuar. Cada ovación era un recordatorio de que el mundo esperaba algo de él, pero él ya no estaba seguro de quererlo dar. ¿Crees que alguien puede vivir bajo esa presión y seguir siendo humano? Escríbelo en los comentarios, porque esta pregunta nos acompañará durante toda su historia. Durante esos años, su relación con la tauromaquia se volvió casi mística. No buscaba la fama ni los elogios, buscaba la perfección, la unión absoluta con el toro. Ese instante efímero donde todo lo demás desaparece. Su vida fuera de la plaza era un misterio. Los medios intentaban descubrir detalles de su intimidad, pero José Tomás mantenía una discreción casi sobrenatural. Parecía moverse entre mundos paralelos. Uno público, lleno de aplausos, y otro privado, donde podía respirar, pensar y simplemente existir. Fue en esta etapa cuando los rumores sobre su carácter y su manera de enfrentar el peligro comenzaron a crecer. Decían que miraba a los toros como si los entendiera, que los anticipaba, que incluso parecía danzar con ellos. Era verdad, pero detrás de esa técnica perfecta y de la valentía extrema, José Tomás lidiaba con la presión de un público que esperaba siempre la perfección y con una sensación de vacío que nadie podía llenar. La tensión debía cortarse con un cuchillo y solo él sabía cuánto costaba cada éxito, cada triunfo que parecía no tener límites. Mientras su fama se consolidaba, comenzaron a aparecer los primeros signos de conflicto interno. La fama exigía viajes constantes, contratos, entrevistas, compromisos. La presión no era solo física, era psicológica, emocional. Y lo que la gente no veía era que cada ovación también llevaba consigo un peso, un recordatorio de que su vida ya no le pertenecía por completo. Pero como en toda tragedia griega, los problemas no se anunciaban con claridad, se gestaban en silencio, como grietas que nadie percibe hasta que es demasiado tarde. Su mundo exterior brillaba, pero el mundo interior empezaba a mostrar grietas. Sus decisiones, cada vez más radicales, despertaban admiración y miedo a la vez. Decidió no rendirse ante la fama superficial, no dejarse atrapar por la rutina de los contratos y mantener intacta la esencia de su arte. Pregunta directa al espectador: si tuvieras todo el mundo a tus pies, pero sintieras que te consume, ¿qué harías tú? Escríbelo ahora. Y lo que viene después es crucial. José Tomás estaba a punto de enfrentarse a la elección más importante de su vida, un momento que definiría no solo su carrera, sino su manera de vivir. Mientras su ascenso parecía imparable, la semilla de la retirada ya empezaba a germinar, aunque nadie, ni siquiera él mismo, podía prever cómo se manifestaría. La ironía es brutal. Cuanto más lo aclamaban, más fuerte era su deseo de silencio, de anonimato, de recuperar la vida que la fama le había arrebatado. Así, entre aplausos que retumbaban como truenos y noches solitarias, donde solo el recuerdo del ruedo le daba paz, José Tomás se movía hacia su destino inevitable. Y lo que viene ahora no es un simple paso atrás, es una caída que nadie comprendió en su momento, un giro dramático que cambiaría su vida para siempre. Cada decisión, cada corrida, cada mirada al toro estaba preparando el escenario para su retiro más impactante. En unos años, la figura de José Tomás no solo sería reconocida como la de un torero brillante, sino como la de un hombre que desafió la gloria misma. Pero espera, porque el conflicto, ese que había estado gestándose en silencio, estaba a punto de estallar. Las presiones, los miedos y los desafíos internos estaban a punto de ponerlo frente a la decisión más radical de su carrera. La próxima página nos llevará directamente a ese momento decisivo, donde la cima de su éxito se encuentra con la encrucijada de su vida. Mientras José Tomás brillaba en cada plaza, algo empezaba a gestarse en la sombra. Nadie lo veía llegar. Nadie podía anticipar cómo afectaría su propia mente la presión que le imponía la gloria.
Cada ovación, cada contrato, cada fotografía que lo mostraba sonriente ante la multitud, escondía una verdad mucho más compleja. El precio de la perfección era un peso insoportable. Mientras su éxito visible se multiplicaba, en su interior crecía un vacío que no podía llenar con aplausos. La tensión debía cortarse con un cuchillo. Los amigos notaban su retraimiento. Sus familiares percibían que José Tomás estaba cambiando, que ya no respondía a las expectativas de la sociedad, ni siquiera a las de quienes más lo admiraban. La fama, que para muchos sería un regalo, para él se estaba transformando en un desafío emocional constante. Cada corrida no era solo una prueba física, sino un examen de su resistencia psicológica. No se trataba de valor, se trataba de sobrevivir a la presión de ser un mito en vida. Y como en toda tragedia griega, la señal más clara de un conflicto interno profundo no estaba en el estruendo del público, sino en los silencios. Entre bastidores, José Tomás se encontraba meditando, evaluando cada riesgo, cuestionando cada decisión. Sus movimientos en la plaza eran perfectos, pero su mente estaba lejos, atrapada en una guerra invisible. La ironía dramática es brutal. Mientras todos lo veían imbatible, él sentía que cada paso podía ser su última oportunidad de ser libre. El torero no buscaba la fama, ni los contratos, ni los aplausos que llenaban las plazas. Lo que realmente ansiaba era un equilibrio imposible entre su arte y su vida. La paradoja es clara. Cuanto más se elevaba su nombre, más sentía que la cima era un lugar solitario, casi inhóspito. La presión de mantener el mito comenzó a pesar como una losa sobre sus hombros, y lo que viene ahora es crucial. José Tomás empezó a considerar lo impensable. ¿Podría un hombre con todo el mundo a sus pies decidir retirarse en la cima? Mientras los rumores crecían en los medios, José Tomás se movía con cautela. Sus decisiones ya no se medían solo por la técnica o la tradición taurina, sino por su propia supervivencia emocional. Cada corrida que aceptaba se convirtió en una prueba de resistencia. Cada aplauso, un recordatorio de que debía mantenerse fiel a sí mismo. Pregunta al espectador: ¿tú crees que alguien puede renunciar a la fama para proteger su paz interior? Escríbelo en los comentarios. El conflicto llegó a un punto crítico en 2002, tras varios años de éxito absoluto y ovaciones interminables. José Tomás enfrentaba el dilema de su vida: seguir alimentando la máquina de la fama o alejarse antes de que la presión lo destruyera. Lo que nadie sabía es que esta decisión no sería temporal ni sencilla. Era un movimiento calculado. Una retirada consciente que dejaría atónitos a todos. El ambiente estaba cargado de ironía dramática. Mientras el mundo esperaba que se consolidara como un dios del ruedo, José Tomás planeaba desaparecer de la vista pública. Cada paso, cada entrenamiento, cada corrida, se convirtió en un acto de introspección. La soledad empezó a ser su refugio y la contemplación, su única compañera fiel. Los flashes del público lo seguían, pero su mente ya estaba en otro lugar, en un territorio donde la libertad valía más que la ovación más grande de su carrera. Y como siempre, el misterio estaba asegurado. Nadie podía prever la forma en que José Tomás decidiría retirarse, ni cómo esta decisión alteraría para siempre la percepción de los toreros y de la tauromaquia. Era un gesto audaz, radical y para muchos incomprensible, pero él sabía algo que pocos entendían. La grandeza no siempre se mide en aplausos. La verdadera valentía puede residir en decir basta cuando todos esperan que digas más. Así, entre la ovación que aún resonaba y la incertidumbre que se avecinaba, José Tomás comenzó su camino hacia la retirada. La ironía del destino era clara. Quien había desafiado la muerte en tantas ocasiones, ahora desafiaba a la propia fama. Y lo que viene ahora es inevitable. La caída que nadie esperaba, el retiro que conmocionó al mundo y que consolidó su mito para siempre. La próxima página nos llevará directamente al momento en que José Tomás toma la decisión definitiva y desaparece de la vista pública, dejando una marca indeleble en la historia de la tauromaquia. A principios de los 2000, tras años de entregar su vida al ruedo, José Tomás tomó la decisión que nadie podía comprender. Se retiró en la cima. Imagina trabajar años bajo la presión más extrema, ser considerado un dios del toreo y de repente decir ya no más. El mundo quedó atónito.
La prensa explotó con titulares, rumores y debates interminables. Algunos lo llamaron valiente, otros lo criticaron por abandonar a su público, y muchos simplemente no entendieron que este no era un gesto de arrogancia, sino de supervivencia. Imagina la magnitud de la paradoja. Mientras su nombre se elevaba a un pedestal casi divino, él elegía desaparecer de la vista pública. La caída no fue por falta de talento ni de logros, fue por una elección consciente, radical, que desafió todas las expectativas. La ironía dramática es brutal. La ovación que lo había hecho inmortal fue la misma que lo empujó a buscar silencio. Cada aplauso, cada contrato, cada foto en portada, era un recordatorio de que el mundo esperaba más de él, y él ya no podía ofrecerlo sin perderse a sí mismo. El impacto mediático fue inmediato. Programas de televisión, revistas, debates en radios, todos cuestionaban su decisión. Algunos lo acusaban de traición al arte, otros de egoísmo, pero la realidad era otra. José Tomás estaba construyendo su refugio, un espacio donde la fama no dictaba sus pasos. La tensión entre la fachada pública y la vida privada nunca había sido tan evidente. Imagina trabajar años perfeccionando tu arte y que, en cuestión de segundos, todo el mundo dude de tu valentía porque decidiste proteger tu paz interior. Segunda pregunta al espectador: ¿tú dejarías todo cuando estás en la cima si eso significara salvar tu libertad? Escríbelo en los comentarios, porque aquí empieza el verdadero dilema humano de esta historia. Mientras tanto, José Tomás no solo lidiaba con la presión de los medios, también enfrentaba juicios de colegas, aficionados y la crítica especializada. La tauromaquia, un mundo donde la tradición pesa más que la lógica, se debatía entre admiración y reproche. Pero él permanecía firme, consciente de que el precio de seguir expuesto al público podía costarle más que la carrera que tanto había construido. Paradójicamente, este retiro consolidó aún más su leyenda. Cada aparición posterior, cada breve regreso al ruedo, se convertía en un evento histórico, un acto casi mítico. La ausencia de José Tomás creó un vacío que ninguna otra figura pudo llenar. Su retirada no fue un punto final, sino un símbolo de que el arte verdadero puede existir incluso en silencio. Las comparaciones eran brutales y visuales. Como un dios que desciende del Olimpo, su retirada generó una mezcla de asombro y desconcierto. Algunos toreros continuaron sus carreras sin descanso, pero José Tomás demostró que la grandeza no siempre se mide en tiempo o cantidad, sino en intensidad y autenticidad. Cada año que pasó alejado del ruedo aumentó el mito, convirtiéndolo en un enigma para las nuevas generaciones de aficionados y críticos. Y mientras el mundo discutía su decisión, él encontraba paz en la intimidad. La soledad que muchos temen, para José Tomás se volvió un refugio, un lugar donde podía contemplar la vida, el arte y la libertad que había elegido. Su estrategia fue clara: controlar lo que podía, proteger su esencia y mantener intacto su vínculo con la tauromaquia sin dejar que el ruido lo destruyera. El escándalo mediático y la admiración pública coexistieron durante años, y José Tomás aprendió que, a veces, la verdadera fuerza radica en retirarse cuando todos esperan que continúes. Era una lección de humildad y de poder silencioso, un recordatorio de que la fama puede ser un arma de doble filo. Pero como toda historia intensa, esta no terminó con la retirada. Las consecuencias, las críticas y la incomprensión pública continuaron, y José Tomás tuvo que enfrentarlas a su manera, prepararse para vivir sin el aplauso constante, sin la presión de la multitud y sin el brillo de las luces. No fue sencillo, pero era el precio de su libertad. La próxima página nos llevará a las consecuencias personales, la humillación pública y la resiliencia que definieron su vida posterior. Prepara el pañuelo y la indignación, porque la retirada de José Tomás no fue solo un acto de valentía, sino también un momento de humillación pública para muchos, que no podían comprenderlo. La prensa lo acosaba, los aficionados discutían cada decisión y algunos colegas cuestionaban su compromiso con la tauromaquia. Era como si, de repente, todo lo que había construido se desmoronara a ojos del mundo. Pero José Tomás no buscaba la aprobación, buscaba la paz. Imagina ser admirado, venerado y al mismo tiempo incomprendido. Cada artículo, cada comentario en la plaza, cada mirada crítica se sumaba al peso de su silencio. Sin embargo, en ese vacío comenzó a construir algo más valioso que la fama: su propia libertad. Su estrategia fue simple, aunque radical: desaparecer de los titulares, alejarse del ruido y recuperar el control sobre su vida. Y lo que muchos no entendieron entonces es que esta elección lo hizo más grande que nunca.
Su refugio se convirtió en la naturaleza, en la tranquilidad de la rutina diaria, en momentos de reflexión y en la compañía de pocos, selectos amigos. La vida del torero misterioso se transformó en la de un ermitaño consciente, alguien que había elegido la autenticidad sobre la gloria efímera. José Tomás perdió el aplauso constante, pero recuperó la tranquilidad, la intimidad y el derecho a decidir su propio destino. A pesar de todo, su arte nunca desapareció. Cada regreso eventual al ruedo se convirtió en un acontecimiento histórico, un recordatorio de que la verdadera pasión no se apaga, solo se protege. Sus movimientos seguían siendo perfectos, su técnica impecable y su aura inigualable. Los toreros jóvenes lo estudiaban, los críticos lo reverenciaban y los aficionados lo esperaban con una mezcla de respeto y admiración que pocas veces se ha visto en la historia del toreo. Reflexiona un momento. ¿Tú qué harías si tu pasión y tu bienestar estuvieran en conflicto con las expectativas del mundo? José Tomás nos dejó una lección clara. La grandeza no se mide por la cantidad de aplausos, sino por la coherencia con uno mismo. Cada decisión que tomó, incluso la retirada más dolorosa para el público, estaba guiada por su fidelidad a su esencia. Hoy José Tomás vive en paz, retirado de los escenarios masivos, pero con su legado más vivo que nunca. Su vida de ermitaño no es un exilio. Es una victoria sobre las presiones externas, una demostración de que el control sobre tu propia existencia puede ser más valioso que cualquier reconocimiento público. Y lo más impresionante es que, aunque haya elegido el silencio, su mito sigue resonando en cada plaza, en cada conversación y en cada corazón que comprende la magnitud de su arte. José Tomás perdió el aplauso constante, pero recuperó su libertad. Perdió la exposición mediática, pero recuperó la intimidad. Perdió el ruido de la multitud, pero recuperó la calma de su mente y la autenticidad de su vida. Y eso, créeme bien, es una victoria que pocos entenderán, pero que marca a quien realmente sabe lo que significa vivir según sus propias reglas. Escúchame bien, si esta historia te ha atrapado, si la vida de José Tomás te ha enseñado algo sobre valentía, autenticidad y resiliencia, suscríbete ahora al canal, activa la campanita, comparte este video y deja un comentario contándome qué otra historia quieres que investiguemos. Cada semana traemos secretos, verdades y relatos que nadie más se atreve a contar. Aquí no hay censura, aquí contamos la verdad y tu apoyo hace que esto sea posible. José Tomás es más que un torero, es un símbolo de coherencia, de pasión y de libertad. Su vida nos recuerda que a veces retirarse en la cima no es una derrota, sino la forma más sublime de victoria. Y ahora, cada vez que pienses en él, recuerda, la verdadera grandeza no siempre se mide en aplausos, sino en la capacidad de permanecer fiel a uno mismo, incluso cuando todos esperan que hagas lo contrario.